sobre la política que estamos aplicando ahora de acuerdo a todas estas amenazas que se están viviendo contra nuestro país. Fabricio Ojeda, pues obviamente un gran luchador venezolano, pero que no solamente fue conocido a nivel nacional, y eso es una de las cosas que me gustaría traer hoy aquí a Yaracuy. Vengo trabajando en una redimensión sobre el personaje de Fabricio Ojeda, más allá de las fronteras venezolanas. Fabricio fue no solamente un líder nacional, sino también un líder internacional. Viajó a muchísimas partes del mundo, fue recibido por primeros ministros, estuvo en China y en la Unión Soviética, en países de la Europa del Este, pues viajó muchísimas veces a Cuba, estuvo en eventos muy importantes de la Revolución Cubana, eventos también a nivel internacional, como un líder carismático, joven, que había contribuido enormemente al derrocamiento de una dictadura y que para ese momento, en el pleno auge de la Guerra Fría, obviamente los movimientos revolucionarios que estaban en un proceso en alza veían a una figura como Fabricio Ojeda como un gran ejemplo en contra de esas tiranías que ya pues hacían mella contra los pueblos y las naciones. Entonces, dentro de este contexto geopolítico, obviamente Fabricio fue un gran antiimperialista. Y el momento en que Venezuela está viviendo ahora, en que es una coyuntura en la que nos estamos enfrentando a un imperio que es el mismo imperio contra el que luchaba Fabricio, que es el imperio estadounidense, obviamente su vida, su pensamiento, sus escritos, he encontrado nuevas documentaciones, he encontrado más de 100 artículos internacionales de periódicos de Haití, de México, de Perú, de Puerto Rico, de República Dominicana, donde incluso hasta en Miami, donde nombran a Fabricio Ojeda. Entonces no solamente era Cuba, así que eso se suma a los más de 400 artículos que ya existían aquí en Venezuela o que nosotros hemos logrado recabar, donde hablan sobre él en vida o ya después con su asesinato. Entonces, en la investigación que hemos venido realizando los familiares durante ya 20 años, gracias a que llega el comandante Chávez al poder, porque obviamente este tipo de investigaciones no se podían hacer antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. Entonces nos hemos dado cuenta que la estatura política, la talla política de Fabricio Ojeda es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, y además esto evidencia cómo los gobiernos del Pacto de Punto Fijo quisieron borrar sistemáticamente la historia de Fabricio Ojeda, y casi lo logran si es que no llega un comandante Chávez al poder. Entonces esa es una de las grandes importancias del proceso revolucionario en que estamos viviendo, porque obviamente anteriormente no se conseguían estas informaciones y si intentabas buscarlas podía ser peligroso para la vida de esas personas. Bueno, estamos en una transmisión en vivo, ya se están conectando por acá y vamos a repetir este programa posteriormente. Está la compañera Luz, Teresa Coronel, también está Casawaf, está conectado y vamos a saludarlo por si tienen alguna pregunta. Estamos acá con el nieto de Fabricio Ojeda, que va a dictar en escasos minutos una conferencia en San Felipe, Estado Yaracuy, referente a la actualidad de Fabricio Ojeda, su pensamiento, su accionar, y precisamente la pregunta que viene a continuación: en este mundo, en la actualidad, donde esos ejemplos de honestidad, o esos ejemplos de lucha, como que hay que revivirlos, ¿no? La ética, la honestidad, el compromiso con el país, en estos momentos que está Venezuela amenazada nuevamente por otro imperio. El mensaje de Fabricio Ojeda al pueblo venezolano en la actualidad, ¿cuál sería? Bueno, la unidad cívico-militar siempre él la pregonó como un instrumento de lucha, no solamente para lograr tomar el poder, sino después para defender ese poder de las acechanzas o amenazas que pues los poderes del capitalismo siempre van a estar ahí presentes
en contra de los pueblos que intentan liberarse. Así que es muy importante y quisiera recalcar algunas anécdotas porque fíjese que cuando Cuba fue expulsada de la OEA en enero de 1962. Aquí en Venezuela, la expulsaron, aquí en Venezuela. Venezuela fue uno de los países que ya había roto relaciones con Cuba, pero formalmente la expulsión de la OEA viene en el año 62, pero fíjese que paralelamente a que esa reunión de cancilleres de la OEA se estaba dando, en Cuba se estaba haciendo un llamado Congreso de los Pueblos. Y en ese Congreso de los Pueblos, que se realizó en La Habana entre finales de enero del 62 y principios de febrero, se estaba realizando ese Congreso de los Pueblos como una respuesta a la expulsión de Cuba de la OEA. Pero ¿quiénes eran los organizadores de ese evento? Bueno, el expresidente de México, Lázaro Cárdenas. Estaba en ese momento senador llamado Salvador Allende. Estaba también el presidente de derrocado de Guatemala, Jacobo Arbenz. Estaba además Fabricio Ojeda y estaba además la hija de Augusto César Sandino, entre otras personalidades. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Fabricio no solamente fue un líder nacional, fue un líder reconocido a nivel internacional que se codió con personajes de esta estatura y que eran grandes amigos. Es decir, ya he encontrado varios artículos de prensa donde Salvador Allende y Fabricio Ojeda estaban juntos, por ejemplo. Entonces, esto, insisto, redimensiona muchísimo más al personaje y cómo nos los quisieron borrar. El resultado de ese Congreso de los Pueblos fue después, el 4 de febrero, casualmente esa fecha, de 1962, va a dar lo que fue la llamada Segunda Declaración de La Habana, en donde obviamente en ese momento Fidel Castro pues va a darle una respuesta a Estados Unidos frente a esta expulsión de la OEA. Entonces, Fabricio fue un invitado de honor para ese momento, fue un protagonista de esos acontecimientos. Y así como ese evento, muchos otros en el que era invitado de honor y estaba al lado de estas personalidades. Entonces, yo creo que es muy importante porque obviamente, ¿cuál es el mensaje detrás de todo esto? Que esto es una lucha global, esto es una lucha planetaria en contra de ¿quiénes? De los fascistas, en contra de ¿quiénes? De los colonialistas, del imperialismo, que para ese momento obviamente en plena Guerra Fría pues el auge entre lo que era la lucha entre los modelos del comunismo y el capitalismo, pero que tampoco podemos dejar por fuera los procesos de liberación nacional que se estaban dando en África, en Asia, etcétera. Pues obviamente el mundo estaba convulsionado completamente y Fabricio Ojeda fue un protagonista no solamente, insisto, a nivel nacional, sino que también internacional. Es decir, él comprendía completamente, perfectamente, que la lucha no solamente era nacional y que con los que él estaba luchando, contra los que él estaba luchando aquí en Venezuela, eran los representantes a su vez del imperialismo norteamericano. O sea, él estaba clarísimo en ese sentido, que no era que él estaba luchando nada más contra los que en ese momento tenían el poder en Venezuela, el gobierno de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, etcétera, que como él muy bien lo dijo en su carta de renuncia, después de Marcos Pérez Jiménez solamente habían sido un cambio de hombres por otros hombres, porque el sistema había quedado igual o peor. Entonces, pero que ellos a su vez eran los representantes del imperialismo. Fíjese que cuando Fabricio era diputado estuvo a favor de la ley de hidrocarburos de Irán, por ejemplo. Entonces, el presidente de Irán, que nacionalizó los hidrocarburos para ese momento, fue derrocado después, ¿ves? Y después, en el 79, viene la revolución islámica de Irán. Pero Fabricio, cuando diputado, ya había planteado la nacionalización del petróleo, que obviamente no era una idea original de él, ya esto venía de hace muchos años, porque Fabricio Ojeda, por ejemplo, compartía curul con personajes como Arturo Ullar Pietri, que ya decían desde hace muchos años
que debía sembrarse el petróleo. De hecho, hay un derecho de palabra de Fabricio Ojeda en el Congreso que dice textualmente así: ya llevamos décadas hablando sobre la siembra del petróleo y todavía no vemos esos resultados. Entonces, él abogaba por una nacionalización del petróleo, es decir, por crear una PDVSA, pues. Entonces, yo creo que ese pensamiento que estaba muy en auge en ese momento, que era la nacionalización de nuestros recursos, en contra de que bueno, de las grandes corporaciones estaban, pues, dominando, controlando nuestros recursos naturales, corporaciones inglesas, estadounidenses, holandesas, francesas, etcétera, que creían que los recursos naturales de nuestros países eran de ellos, pues, y ahí ese colonialismo, ese neocolonialismo, pero Fabricio lo tenía muy claro. Fabricio fue un gran bolivariano, fue un gran martiano, entonces él tenía muy claro, muy presente que cuál era la lucha, y que la lucha no se circunscribía solamente a Venezuela, sino que era una revolución mundial. Sabes que estamos conversando, hay que animar a toda esta gente que se está conectando a través del TikTok de la agencia de Radio Pana, conversando con José Luis Alcalá, nieto de Fabricio Ojeda, que en escasos minutos se va a acercar a la Cinemateca, y vamos a invitar a la gente a la Cinemateca acá en San Felipe, capital del estado de Yaracuy, donde va a llevar a cabo una conferencia. Una pregunta que quería hacerte y animar a las personas en estos minutos que nos quedan de programa: si quieren hacer una pregunta en directo, ya que estamos en vivo, estamos a la completa disposición. Por allí la canalla mediática y sobre todo occidental dicen que los temas de soberanía, que eso ya nadie le está prestando atención, que eso es cuestiones del pasado, que la gente no está pensando en eso, pero sin embargo en la última encuesta en Venezuela está por todos los que son los que han medido el pensamiento, lo que es la intención de los venezolanos, dicen que solamente el 3% de la población está a favor de una intervención, de una invasión militar. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, mira, de verdad que primero que nada, estas arremetidas de Estados Unidos no tienen ninguna sustentación a nivel legal, ni político, ni discursivo, de ninguna clase, pues. O sea, creo que el pueblo venezolano en general se ha dado cuenta de estas mentiras, de estas farsas narrativas que simplemente son políticas intervencionistas y que ha nucleado al pueblo venezolano, incluso a detractores de este gobierno, opositores de este gobierno, se han manifestado diciendo en contra, pues, de estos nuevos intentos de querer socavar la soberanía de nuestro país. Pero yo creo que ese discurso de libre mercado, que es al final el que nos quisieron imponer, primero con el liberalismo, pero ya después con el neoliberalismo a finales de los 70, a principios de los 80, pues es un sistema político económico que viola justamente la soberanía de los pueblos, privatizando los recursos naturales y que además instaurando un sistema global capitalista. Entonces, quienes están violentando la soberanía de los pueblos es el capitalismo, las transnacionales, las corporaciones que pretenden seguirse adueñando de las riquezas nacionales, y que a su vez hay una contraofensiva de los pueblos. Fíjense lo que está pasando en África con Ibrahim Traoré, por ejemplo, que pues un militar joven que, bueno, ha mandado a sacar todo resquicio de colonialismo francés. Entonces, es como un Chávez africano, ¿no te parece? Tiene la postura de un Chávez, ¿no? Sí, ya en ese país Burkina Faso había existido un líder muy famoso que era Tomás Sankara, que le llaman ciertamente África vivió en esos momentos de proceso de liberación nacional. Hay que recordar que África
se independizó de las colonias inglesas, francesas, alemanas, portuguesas, en el siglo XX, pues, ¿no? En mediados del siglo XX. Y mientras aquí se estaba derrocando una dictadura como la de Marcos Pérez Jiménez y después alzándose en lucha armada, en guerrilla, en África también habían esos procesos de liberación nacional y se estaban gestando esas independencias. Pero también a su vez, también hay que mencionar a un personaje, un personajillo que tenemos ahora en el sur del continente, que es Javier Milei, pues que... Tremenda derrota le dieron en Buenos Aires. Sí, y que además él viene con una ofensiva muy cargada de mucho odio, de mucho resentimiento contra la izquierda, contra el socialismo, etcétera. Pero todos esos intentos de neocolonización, que además están vinculados fuertemente con el sionismo, con el fascismo, etcétera, se van a revertir. No por nada este año se conmemoraron 80 años de la victoria de la Unión Soviética frente a los nazis, o de los chinos frente a otro imperio fascista como eran los japoneses. Entonces, los pueblos despiertan, pero a nivel cultural, que es básicamente lo que le queda a Estados Unidos, porque si te pones a ver financieramente ha perdido muchísimo auge. Políticamente, pues ya muy pocos países quieren relacionarse con ellos. Lo que le queda más que todo es la fuerza militar o las amenazas militares y su industria cultural, pues que permea casi todas partes del mundo, y que obviamente eso es una invasión silenciosa que ha moldeado, y esto lo decía Fabricio Ojeda, las mentes. Recuerden que Fabricio era un periodista y él tenía, como un buen político, pues un estadista, conocía de muchísimos temas, y obviamente él tenía una visión sobre la guerra psicológica. O sea, ustedes pensarán que esto es algo que estaría desfasado para esa época. No, para nada. Fabricio ya hablaba de que la penetración cultural viene a través de la radio, de la televisión, de las revistas, etcétera, inclusive de los académicos, historiadores, sociólogos, etcétera. Entonces, yo creo que esto es crucial para entenderlo, porque no es una descolonización solamente política, económica, militar, sino es cultural.